1888, Rubén Darío publicó el artículo de la literatura centroamericana en la revista de Artes y Letras. Fue la primera vez que empleó el término modernista, haciendo alusión a un supuesto espíritu nuevo característico en la obra de un grupo de escritores y poetas hispanoamericanos. Ese mismo año publicó Azulito, que la crítica instructiva como fecha de inicio del modernismo en Chile. 11 años más tarde publicó La Crónica, el modernismo, refiriéndose esta vez al movimiento literario nacido en Hispanoamérica, caracterizado por la expresión individual, la libertad y el anarquismo en el arte. El modernismo propuesto, estético, ideológico, ligado a la masificación de los idealistas capitalistas, surgió a fines del siglo XIX entre los años 1890 y 1910. Se conoce como modernismo a un movimiento literario fundamentalmente poético desarrollado entre el siglo XIX y el siglo XX, y que se comprende como la forma hispánica de las crisis universales de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada en la contemporaneidad. El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristocratizante y narcisista, así como un culturalismo cosmopolita. Pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje, tanto así que los autores latinoamericanos por primera vez influían en los peninsulares y les marcaban a la pauta en lo que se conoció como la vuelta de las carabelas. De esta manera, los poemas modernistas tendían al lenguaje culto, a valorar los temas americanos e indígenas, pero al mismo tiempo profesaban una devoción por París y por la cultura cosmopolita, así como por la mujer y el amor idealizado. Sin embargo, el inicio del modernismo se suele ubicar en 1888 con la publicación del poema Río Azul del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya repercusión en la literatura hispana fue gigantesca. Las etapas del modernismo incluyen sus antecedentes artísticos en el siglo XIX, la aparición durante las primeras décadas del siglo XX de nuevas expresiones artísticas, su constitución definitiva en 1930 y la posterior evolución a lo largo del tiempo, hasta convertirse gradualmente en lo que hoy conocemos como posmodernismo. Modernismo, entonces, puede referirse a lo que se llaman vanguardias artísticas y literarias de comienzos del siglo XX en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. También se pueden referir en dos partes. Preciosista. Los símbolos de la antigüedad y los temas exóticos predominan en las manifestaciones artísticas. No hay compromiso del arte con la realidad, más bien hay una relación con la estética de evasión. Se prefieren las innovaciones de la poesía francesa y los paisajes versallescos. Predominan las prosas profanas. Mundo novista. Las raíces hispánicas de América son valorizadas y surge el interés por los temas políticos y sociales de la época. Una de las características del modernismo fue que era cosmopolitismo. Uno de los aspectos que caracterizó al modernismo fue su vocación cosmopolita, es decir, su apertura al mundo. Otra de las características fue la relación contra el modernismo y el progreso, el lugar desde donde se valora y reconoce el mundo prehispano. No es un simple nacionalismo, es a la vez, según Paz, la inspiración estética y argumento contra la modernidad y el progreso. Carácter aristocrático. El modernismo no abrazaba las causas populares, ya como temas, ya como estilos. Por el contrario, se remontaba a la búsqueda de una estética refinada con un cierto sentido aristocrático. Individualismo. El investigador Moretic se pregunta, ¿qué literatura podría ofrecer los escritores modernistas? Enmarcados en capas medias de la sociedad hispanoamericana, sin pasado cultural o político propio y con esas escasas expectativas de futuro. Preciosismo y perfección formal. Es notorio también el gusto por el cuidado de la forma en todos sus detalles,
lo que le da un carácter preciosista. José Martí, La Habana, 1853. Campamento de Dos Ríos, Cuba, 1895. Político, periodista, filósofo y poeta. Rubén Darío, Metapa, Nicaragua, 1867. León, 1916. Fue periodista y diplomático. Leopoldo Lugones, Córdoba, 1874. Buenos Aires, 1938. Poeta, ensayista, periodista y político. Ricardo Jaimes Freire Tacna, 1868-1933. Escritor y diplomático. Carlos Pesao Beiles, Santiago de Chile, 1879. Idem, 1908. Poeta y periodista de formación autodidacta. José Asunción Silva, Bogotá, 1865, Bogotá, 1896. Fue un importante poeta colombiano, considerado precursor del modernismo y primer exponente en ese país. Manuel Díaz Rodríguez, Miranda, Venezuela, 1871, New York, 1927. Escritor modernista nacido en Venezuela. Rafael Ángel Troyo, Cartago, Costa Rica, 1870-1910. Poeta, narrador y músico. Manuel de Jesús Galván, República Dominicana, 1834-1910. Novelista, periodista, político y diplomático. Enrique Gómez Carrillo, Ciudad de Guatemala, 1873, París, 1927, crítico literario, escritor, periodista y diplomático. Armando Nervo, Tepic, México, 1870, Montevideo, 1919. Poeta, ensayista, novelista, periodista y diplomático. José Santos Chocano, Lima, 1875, Santiago de Chile, 1934. Poeta y diplomático. Julia de Burgos, Carolina, 1914, Nueva York, 1953. Poeta, dramaturga y escritora oriunda de Puerto Rico. Ernesto Novoa y Camaño, Guayaquil, 1891, Quito, 1927. Poeta perteneciente a la llamada generación decapitada. Tomás Morales Castellano Moya, 1884. Las Palmas de Gran Canaria, 1921. Médico, poeta y político. Julio Herrera y Reci, Montevideo, 1875 a 1910. Poeta y ensayista. Un ejemplo del modernismo con el poema de Rubén Darío. Este poema, incluido en el libro de cantos de Vida y Esperanza, está escrito en versos de arte mayor. Amar es para el poeta el sentido de la vida, el conocimiento, la orientación vital. Amar es la promesa redentora, la energía que abre las alas frente al abismo amenazante. Amo, amas. Amar, amar, amar. Amar siempre, con todo ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y el oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismo, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la función de nuestro pecho mismo.